¿Sabías que hay un pecado sexual que, si lo permites en tu vida, puede destruir el propósito divino para tu matrimonio? Puede parecer algo incómodo de hablar, pero es esencial que entendamos cómo las decisiones en la cama no solo afectan nuestra relación con nuestra pareja, sino también nuestro vínculo con Dios. El sexo, en el contexto del matrimonio, es una bendición divina. Un regalo que tiene un propósito mucho más grande que simplemente el placer físico. Sin embargo, cuando nos desviamos de los principios divinos, ese regalo se convierte en algo que puede sabotear lo más sagrado que tenemos, el plan que Dios tiene para nuestra vida en pareja. En este video exploraremos cómo ciertos comportamientos sexuales en el matrimonio pueden desviar ese propósito y qué podemos hacer para restaurarlo. Si te interesa conocer más sobre este tema tan profundo y transformador, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido. Además, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el sexo es una de las áreas más complicadas dentro del matrimonio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Hablemos claro y sin rodeos. Cuando Dios creó el matrimonio, no solo pensó en dos personas unidas por amor, por compromiso o por afinidad espiritual. Pensó en algo más profundo. Pensó en una imagen viva de su relación con la humanidad. Pensó en una expresión física, emocional y espiritual de su amor, fidelidad y propósito. Y en medio de esa expresión, colocó el sexo como una herramienta sagrada de unidad, no como un juego, no como una transacción, no como un simple desahogo de deseos carnales, sino como una experiencia profunda que tiene el poder de unir almas. Pero, ¿qué sucede cuando pervertimos eso? El pecado sexual que más ha contaminado el lecho matrimonial en tiempos modernos no es necesariamente el adulterio, aunque es devastador. Tampoco es exclusivamente la pornografía, aunque muchos hogares cristianos están siendo atacados por esa puerta de oscuridad. Hoy queremos hablar de algo más sutil, más normalizado, más silencioso, pero increíblemente destructivo: el egoísmo sexual dentro del matrimonio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en algunas relaciones cristianas, aunque parezcan fuertes en oración, en actividades de la iglesia, en compromiso externo, hay un vacío tan fuerte en la intimidad? ¿Por qué muchos matrimonios se sienten distantes emocionalmente aunque duerman en la misma cama? El egoísmo sexual puede ser una de las respuestas más dolorosas y menos confrontadas. Imagina que cada vez que tu pareja se acerca a ti con deseos de intimidad, lo percibes como una obligación, como una tarea más, como algo que tienes que hacer para que no haya problemas. O al contrario, que cada vez que tú deseas conectar emocionalmente a través del acto sexual, eres rechazado o rechazada, sin explicación, sin sensibilidad, sin cuidado. Ahora piensa en lo que eso va construyendo a lo largo del tiempo: frustración, distancia, resentimiento. Y eso no solo se queda en la cama, se filtra en las conversaciones, en el tono de voz, en los silencios, en las discusiones por cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Dios diseñó el sexo en el matrimonio como un acto de entrega mutua. Efesios 5:25 nos recuerda: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice en 1 Corintios 7:3-4, Pablo dice algo radical para la cultura actual. El marido debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la esposa con su marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Este pasaje no se trata de control ni de imposición. Se trata de entrega, de pertenencia mutua, de comprensión de que el cuerpo del otro es sagrado y que se nos ha confiado algo tan íntimo como el placer, el consuelo,
la seguridad emocional del otro. Pero cuando el egoísmo entra, cuando uno de los dos solo piensa en su placer, en su necesidad, en su satisfacción, o cuando niega constantemente esa conexión por frialdad o manipulación, se quiebra el diseño. Y sí, aquí es donde comienza el verdadero problema espiritual. Porque este tipo de pecado no siempre es evidente, no se ve como una traición abierta, no genera escándalo en la iglesia, pero lentamente va consumiendo el propósito de Dios para esa unión. Lentamente va transformando un vínculo diseñado para reflejar a Cristo y su iglesia en una convivencia meramente funcional, sin chispa, sin ternura, sin propósito eterno. ¿Has sentido alguna vez que tu vida sexual dentro del matrimonio es más un campo de batalla que un refugio? ¿Que hay más incomodidad que alegría, más tensión que gozo, más distancia que unidad? Esa puede ser una señal de que hay egoísmo infiltrado. Y no siempre viene de maldad consciente, a veces viene de heridas no tratadas, de enseñanzas erradas sobre el sexo, de traumas del pasado, de inseguridad, de orgullo. Pero el resultado es el mismo, se rompe la conexión sagrada que Dios ideó. Ahora bien, no todo está perdido. Dios es especialista en restaurar lo que el pecado ha dañado. Pero para que eso ocurra, primero hay que reconocer que hay un problema. Y aquí viene una verdad que puede doler. Muchas veces, las personas más religiosas son las menos dispuestas a confrontar este tipo de temas, porque los consideran carnales, mundanos, inapropiados para hablar en la iglesia. Y mientras más silencio hay, más espacio hay para la destrucción. La restauración empieza cuando somos vulnerables, primero con Dios, luego con nuestra pareja. Cuando dejamos de ver el sexo como un derecho y empezamos a verlo como un privilegio, como una oportunidad de ministrar el alma del otro. Cuando dejamos de usar el cuerpo de nuestra pareja como un medio para sentirnos bien y comenzamos a verlo como un templo, un espacio que debemos cuidar, honrar y proteger. Una de las grandes claves para combatir el egoísmo sexual es la comunicación. Pero no hablo de hablar más sobre sexo en general. Hablo de abrir el corazón con humildad, de poder decir, me siento rechazado cuando, o me duele cuando me usas solo para desahogar tus deseos, sin considerar cómo estoy emocionalmente. También implica escuchar, sin defenderse, sin minimizar, escuchar con amor, con la intención de sanar, no de ganar. Otra clave poderosa es invitar a Dios al centro de la intimidad. No solo orar antes de dormir o antes de comer, me refiero a orar juntos por esa área, a reconocer que la sexualidad es parte del diseño divino y que si está dañada, también necesita redención. ¿Te atreverías a orar con tu pareja por tu vida sexual? Puede sonar extraño, pero es profundamente transformador. Porque cuando Dios entra en lo más privado, lo más vulnerable, lo más íntimo, ahí comienza la verdadera sanidad. Muchos matrimonios cristianos están siendo saboteados no por grandes pecados escandalosos, sino por pequeños egoísmos, por omisiones, por silencios que se acumulan. Y lo más trágico es que todo eso sucede mientras seguimos sirviendo en la iglesia, predicando, liderando grupos, pero sin la conexión real que refleja la gloria de Dios en el hogar. No estamos llamados a sobrevivir en el matrimonio. Estamos llamados a reflejar el cielo, y parte de ese reflejo se construye en la forma en que nos amamos también en la intimidad. Si el sexo ha dejado de ser una bendición y se ha convertido en una carga, en una fuente de conflicto o en una herramienta de manipulación, es tiempo de hacer un alto, de examinar el corazón, de pedirle al Espíritu Santo que revele lo que está contaminando la cama que Él mismo diseñó como altar de unidad. Y aquí va una pregunta que quizás nunca te has hecho. ¿Tu manera de vivir la sexualidad en el matrimonio glorifica a Dios
o solo busca tu propia satisfacción? Reflexiona en eso, porque muchas veces creemos que con evitar lo prohibido ya estamos bien. Pero Dios no nos llamó solo a evitar el mal, sino a vivir en plenitud su diseño. ¿Te das cuenta de la profundidad de este tema? Y apenas estamos comenzando. Vamos a explorar en las siguientes partes cómo la cultura actual ha distorsionado incluso la visión cristiana del sexo, cómo podemos sanar heridas sexuales del pasado y cómo volver a encender la llama santa que Dios desea que arda en tu matrimonio. Antes de continuar, si este contenido te está ayudando a ver las cosas desde una nueva perspectiva, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. Este canal existe para hablar sin tabúes sobre las verdades que el enemigo no quiere que conozcas. Y ahora quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Alguna vez has sentido que tu intimidad con tu pareja está desconectada espiritualmente? ¿Por qué crees que eso ocurre? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia y quizás hablar de ello en un próximo video. En la primera parte, hablamos de cómo el egoísmo sexual puede destruir el propósito de Dios para el matrimonio. Ahora vamos a profundizar en otro aspecto fundamental, cómo las influencias culturales han distorsionado la visión de la sexualidad dentro del matrimonio cristiano. Este tema es muy importante porque, aunque la palabra de Dios no cambia, la cultura a nuestro alrededor está constantemente cambiando y con ella las expectativas sobre cómo debemos vivir nuestra sexualidad. Vivimos en una sociedad que celebra el sexo fuera del matrimonio como si fuera una diversión sin consecuencias. En la televisión, las películas y las redes sociales se glorifica la promiscuidad, la gratificación instantánea y la vida sexual sin compromiso. Para muchos, el sexo se ha convertido en un derecho personal y no en un acto de amor comprometido dentro del matrimonio. Esta mentalidad ha infiltrado, de una manera sutil pero peligrosa, muchos hogares cristianos. Incluso aquellos que conocen las enseñanzas bíblicas pueden verse atrapados por la presión de la cultura. Es importante reconocer que esta influencia cultural no solo afecta a los solteros, sino también a los casados. Muchos matrimonios hoy en día enfrentan la disonancia entre lo que Dios dice acerca de la sexualidad y lo que ven constantemente en los medios. ¿Cómo se mantiene uno fiel a los principios bíblicos en un mundo que constantemente distorsiona esos principios? ¿Cómo puede un matrimonio cristiano estar libre de la contaminación cultural sin caer en el legalismo? Un punto crucial aquí es entender que el sexo no es solo un acto físico, sino un acto espiritual. La Biblia nos enseña que el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Efesios 5:31-32 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El acto sexual dentro del matrimonio, entonces, no es solo una cuestión de placer o procreación, sino una representación de unidad, amor y sacrificio mutuo. Pero en muchas culturas, incluso las que se consideran cristianas, se ha reducido el sexo a un asunto más bien egoísta, en el que el placer personal toma prioridad sobre el bien común de la pareja. Muchas veces escuchamos comentarios como: es solo una cuestión de satisfacer mis necesidades, o tengo derecho a sentirme bien. Estas actitudes se alinean con la mentalidad de la cultura secular, que ve el sexo como un medio para obtener satisfacción personal. Sin embargo, en el diseño de Dios, el sexo en el matrimonio debería ser un medio para fortalecer la relación, para acercarse el uno al otro, para sanar heridas emocionales y, sobre todo, para reflejar el amor sacrificial de Cristo.
El problema es que, cuando compramos la mentira cultural de que el sexo es solo una herramienta para la satisfacción personal, comenzamos a pensar que debemos tener control total sobre él. En lugar de ser un regalo de Dios para el matrimonio, se convierte en una mercancía que se intercambia en función de nuestras propias necesidades y deseos. Esto es egoísmo puro. Y lo que es aún más triste es que muchas veces las parejas no son conscientes de cuánto este comportamiento está afectando su relación espiritual y emocional. Uno de los mayores desafíos hoy en día es que muchas personas creen que el sexo debe ser algo sin compromisos, que lo único importante es la satisfacción inmediata. Esto es completamente contrario a lo que Dios tiene para el matrimonio. La satisfacción sexual no es algo que se pueda encontrar solo en el acto, sino en el compromiso constante, en la conexión emocional y en la entrega mutua. El sexo debe ser el resultado de un proceso continuo de amor, respeto y comunicación, no solo un acto físico aislado de todo lo demás. Pensemos en cómo la pornografía ha afectado a muchas personas dentro del matrimonio. Es triste ver que en la actualidad este vicio ha llegado a ser considerado algo casi normal en algunos hogares, tanto para hombres como para mujeres. Las estadísticas revelan que la pornografía está destruyendo matrimonios, y no solo porque genera expectativas irreales sobre el sexo, sino porque lleva a la adicción y desvía el enfoque de lo que realmente importa: la conexión emocional y espiritual entre la pareja. Por supuesto, este tipo de problemas no se resuelven de inmediato. La cultura ha construido una visión del sexo que promueve la gratificación inmediata, sin pensar en las consecuencias emocionales, espirituales y psicológicas que conlleva. Para que un matrimonio pueda restaurarse, es crucial que ambos cónyuges reconozcan que el acto sexual es un acto sagrado, no algo que se debe tratar a la ligera. Es una oportunidad de compartir, de amar, de aprender a ser vulnerables y de experimentar unidad con el otro. Pero ¿cómo podemos proteger nuestro matrimonio de la influencia de la cultura moderna? La respuesta es simple, pero desafiante. Debemos renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si realmente queremos que el sexo en el matrimonio sea lo que Dios quiere que sea, debemos alejarnos de los estándares mundanos y abrazar el diseño divino. Esto significa ver el sexo como un acto de unidad, de sacrificio, de amor y de cuidado mutuo, no como algo egoísta o superficial. Además, es importante reconocer que la restauración de una vida sexual en el matrimonio no sucede de la noche a la mañana. Hay que ser intencionales, hay que hablar de ello, hay que sanar las heridas. Es esencial que las parejas se acerquen a Dios en oración, pidiendo sanidad para sus vidas sexuales, para sus corazones y para sus relaciones. Y cuando la pornografía, el egoísmo o la cultura han infiltrado la relación, es necesario tomar decisiones valientes para cortar con esas influencias y restaurar el propósito divino. El proceso puede ser largo, pero es posible. A veces, lo más importante no es dar un paso hacia adelante, sino aprender a dar un paso atrás. Eso significa dejar ir lo que la cultura ha enseñado sobre el sexo, sobre el placer y sobre el amor. Significa abrazar un enfoque radicalmente diferente, uno donde el sexo es un acto sagrado, una oportunidad de servir al otro, de unir corazones, de glorificar a Dios. En este punto, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo influye la cultura en tu vida sexual? ¿Qué pensamientos, actitudes o hábitos necesitas cambiar para que tu vida sexual refleje mejor el diseño de Dios? Estos son temas que podemos abordar juntos.
Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que la cultura actual tiene un impacto negativo en la manera en que ves la sexualidad dentro del matrimonio? ¿Qué cambios crees que son necesarios? Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber tu perspectiva. Si este contenido te está ayudando a ver la importancia de este tema desde una nueva luz, te invito a darle like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Juntos podemos encontrar la restauración y el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Hasta ahora hemos visto cómo el egoísmo sexual y las influencias culturales han distorsionado el propósito divino del sexo dentro del matrimonio. Pero hay un elemento aún más profundo que necesita ser abordado: las heridas sexuales del pasado. Porque aunque muchas veces intentamos vivir el presente con fe, con buenas intenciones y con compromiso, lo que llevamos dentro, lo no sanado, lo que arrastramos desde mucho antes del matrimonio, puede ser el verdadero enemigo silencioso que sabotea nuestra intimidad. Muchos matrimonios hoy están enfrentando dificultades sexuales no porque falte amor, ni siquiera porque falte atracción, sino porque hay cicatrices emocionales no tratadas. Cicatrices que vienen de abusos, de traiciones, de enseñanzas equivocadas sobre la sexualidad o incluso de experiencias pasadas en relaciones fuera de la voluntad de Dios. A veces pensamos que el pasado queda atrás automáticamente cuando nos casamos, como si por arte de magia el borrón y cuenta nueva eliminara todo dolor. Pero no es así. Lo que no se sana se repite. Lo que no se enfrenta se manifiesta. Hay mujeres que no pueden entregarse por completo a su esposo, porque cada vez que son tocadas, un recuerdo oscuro de su adolescencia vuelve. Hay hombres que no logran conectar emocionalmente porque crecieron creyendo que mostrar emociones es de débiles. Hay personas que aprendieron que el sexo es algo sucio, algo de lo que no se habla, y ahora, ya casadas, no pueden verlo como una bendición divina, sino como algo que les genera culpa o incomodidad. Estas heridas no solo afectan el cuerpo, afectan el alma. Y cuando el alma está herida, ni el acto sexual más placentero puede restaurar lo que solo Dios puede sanar. Aquí es donde necesitamos detenernos y reconocer que quizás, más que consejos técnicos sobre cómo mejorar la intimidad, lo que muchos matrimonios necesitan es sanidad interior. Porque no puedes entregarte si estás roto por dentro. No puedes amar plenamente si hay miedo en tu corazón. No puedes vivir la sexualidad como Dios manda si aún cargas con mentiras del pasado que distorsionan tu percepción. Uno de los pasos más importantes hacia la restauración es la confesión. No estamos hablando de confesar pecado ante una multitud, sino de abrir el corazón con la persona que Dios te dio como compañero o compañera de vida. Poder decir: antes de ti me hirieron, y esa herida aún duele. O poder compartir: nunca aprendí lo que era una intimidad sana, y necesito que me tengas paciencia mientras aprendo. Esta honestidad, cuando se hace con amor y sin juicios, tiene un poder curativo inmenso. El siguiente paso es el perdón. Hay heridas que vienen de terceros: padres, exparejas, personas que abusaron o manipularon. Otras vienen de decisiones propias, de errores cometidos en el pasado. Y a veces, aunque sabemos que Dios nos ha perdonado, nosotros mismos seguimos viviendo en condenación. No podemos experimentar la plenitud sexual en el matrimonio si todavía estamos cargando con culpa o con rencor. El perdón libera, el perdón sana. El perdón permite que el Espíritu Santo entre y haga lo que ningún terapeuta ni consejero puede hacer: restaurar el alma. Ahora bien, esto no significa que todo se resolverá de un día para otro. Es un proceso, es una jornada.
Y muchas veces ese proceso requiere ayuda externa. Buscar consejería matrimonial, pastoral o incluso profesional con enfoque cristiano no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer que necesitamos ayuda para sanar lo que el pecado, la ignorancia o la maldad de otros dañó es un acto de humildad y de amor hacia nuestra pareja. En todo este camino, la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento. No podemos reconstruir nuestra vida sexual sobre emociones o sobre tendencias modernas. Necesitamos verdades eternas. Necesitamos recordar que fuimos creados a imagen de Dios y que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestros deseos, todo eso puede ser redimido, restaurado y usado para su gloria. Primera Tesalonicenses 4:3-5 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, no con pasiones desordenadas, como los paganos que no conocen a Dios. Dios no nos está diciendo que reprimamos nuestros deseos, nos está invitando a redirigirlos hacia su propósito. El sexo no es el problema es cuando el sexo se desconecta de su contexto divino. Y parte de ese contexto es la sanidad, porque el deseo sexual fue puesto por Dios, pero debe ser ejercido dentro de una relación sana, basada en la confianza, el respeto y la entrega mutua. Si alguno de esos pilares está dañado por heridas del pasado, entonces la intimidad se convierte en una fuente de dolor, no de bendición. Permíteme preguntarte algo que puede parecer incómodo. ¿Has enfrentado tus heridas sexuales del pasado? ¿Has tenido conversaciones sinceras con tu pareja sobre tus temores, tus límites, tus recuerdos? ¿Has buscado sanidad o simplemente has aprendido a tolerar tu realidad actual? Estas preguntas no son para condenarte, sino para invitarte a un nuevo nivel de libertad. Porque sí, es posible vivir un matrimonio pleno, libre, sano, aún después del abuso, del pecado, del dolor. Pero necesitas invitar a Jesús a esa parte de tu historia. Una herramienta poderosa que pocos usan en esta área es la oración de sanidad. No me refiero a una oración rápida antes de dormir, sino a un tiempo dedicado en la presencia de Dios para que Él revele, sane y transforme. Pídele al Espíritu Santo que te muestre qué heridas aún están abiertas. Pídele que te ayude a ver el sexo como Él lo ve. Ora con tu pareja, lloren juntos si es necesario. Abrácense. Permitan que Dios reconstruya lo que el mundo ha querido destruir. Este tipo de restauración trae frutos impresionantes. Matrimonios que estaban al borde del divorcio por una intimidad rota, ahora viven una nueva luna de miel. Personas que jamás pensaron disfrutar del sexo por causa de su pasado, hoy lo ven como una bendición. Todo porque se atrevieron a enfrentar lo que otros prefieren ignorar. Y si tú estás en ese punto, te animo con todo mi corazón. No te rindas. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso tu sexualidad. Y si tú estás en una relación donde todo parece estar bien, no bajes la guardia. Pregúntate, ¿estoy verdaderamente conectando con mi pareja a nivel íntimo? ¿O solo estamos funcionando como compañeros de cuarto? ¿Estoy siendo sensible a sus heridas, a su historia, a su proceso? Antes de pasar a la próxima parte, quiero hacerte una invitación especial. Si este video te está ayudando, no te vayas sin darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí hablamos de temas que muchos prefieren evitar, pero que son claves para vivir conforme al propósito de Dios. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que hay heridas del pasado que siguen afectando la intimidad de muchos matrimonios cristianos? ¿Por qué crees que es tan difícil hablar de esto abiertamente? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Llegamos al final de este recorrido tan profundo
Y ahora quiero hablar de cómo podemos restaurar y proteger la intimidad dentro del matrimonio, siguiendo el diseño perfecto de Dios. Ya hemos hablado del egoísmo sexual, de cómo la cultura ha distorsionado el propósito divino y de las heridas emocionales que afectan nuestra vida sexual. Pero ahora es el momento de pensar en soluciones prácticas, de entender qué podemos hacer para restaurar ese propósito original y glorificar a Dios a través de nuestra sexualidad. La restauración comienza con una decisión consciente de cambiar nuestra mentalidad sobre el sexo. La cultura nos dice que el sexo es algo para disfrutar individualmente, como un derecho personal, como una demanda egoísta. Pero la verdad es que el sexo dentro del matrimonio no es solo para la satisfacción personal, sino para la edificación mutua. Es una oportunidad de servir al otro, de demostrarnos amor de una manera profunda y significativa. El sexo debe ser un acto de unidad, donde ambos cónyuges se entregan completamente, sin reservas, sin egoísmo, sin expectativas desmedidas. Uno de los principios clave que debemos recordar es que la intimidad sexual no es solo un asunto físico, sino espiritual y emocional. El acto de amar a nuestro cónyuge en la cama debe reflejar lo que Cristo hizo por nosotros: sacrificio, entrega, amor incondicional. No estamos llamados a simplemente tener sexo, sino a tener una intimidad profunda y santa que honre a Dios. Corintios 6, 19, 20 nos recuerda: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada parte de nosotros, incluyendo nuestra sexualidad, pertenece a Él y debe ser tratada con reverencia. El siguiente paso hacia la restauración es reconocer que la intimidad sexual debe ser vista como un ministerio, no como una obligación o una carga. Para algunos, la idea de ministrar a tu pareja en el contexto sexual puede sonar extraña, pero es profundamente espiritual. El sexo es un acto de amor en su forma más pura, y cuando nos entregamos a nuestra pareja con respeto, con cuidado, con ternura, estamos reflejando el amor de Dios por la Iglesia. Eso es lo que significa vivir la sexualidad con propósito divino. En este camino de restauración, la comunicación es clave. Hablar abiertamente sobre nuestras expectativas, nuestras necesidades, nuestros miedos y también nuestras frustraciones. A veces, lo que nos impide disfrutar de una vida sexual plena es la falta de comunicación, el miedo a ser vulnerables o el temor al rechazo. Pero si realmente amamos a nuestra pareja, debemos aprender a hablar sobre lo que nos inquieta, sobre lo que nos hace sentir amados o rechazados. Y lo más importante, debemos aprender a escuchar con un corazón dispuesto a entender, a sanar y a crecer juntos. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a hacer sacrificios por el bien de nuestra relación sexual? En Efesios 5, 28, 29, el apóstol Pablo dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como también Cristo a la Iglesia. El sacrificio aquí no es solo físico, sino emocional y espiritual. Es dejar de pensar solo en uno mismo y empezar a pensar en las necesidades del otro, a ser sensibles a lo que le hace sentir amado, respetado y deseado. El sacrificio es clave para la restauración. Otro aspecto esencial es el perdón. Muchos matrimonios están atrapados en el ciclo de las ofensas no perdonadas. El resentimiento y el rencor pueden contaminar nuestra intimidad.
Y aunque esto puede ser difícil, el perdón es necesario para liberarnos de la carga que nos impide disfrutar plenamente del sexo y de la relación. Jesús nos enseñó a perdonar no solo cuando nos piden perdón, sino de manera proactiva, como una forma de reflejar su amor inmenso hacia nosotros. Si has sido herido por tu pareja en el ámbito sexual o emocional, es tiempo de dejar ir ese dolor y elegir el perdón, tal como Cristo nos perdonó. Finalmente, si queremos que el sexo en el matrimonio sea todo lo que Dios lo diseñó para ser, debemos involucrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida sexual. Orar antes y después de la intimidad, pedirle a Dios que bendiga ese momento, que nos dé la sabiduría y la gracia para amarnos como Él nos ama. La intimidad en el matrimonio no debe ser algo que solo hacemos en el plano físico, sino que debe involucrar nuestra alma y nuestro espíritu. Dios desea que vivamos nuestra sexualidad de manera santa y hermosa, como una extensión de nuestro amor por Él y por nuestra pareja. Te invito a hacer un compromiso hoy. Si sientes que tu vida sexual necesita restauración, si reconoces que quizás has caído en el egoísmo, en la pasividad o en las mentiras de la cultura, hoy es el día perfecto para empezar a cambiar. La restauración comienza con la disposición de ambos cónyuges a caminar juntos hacia la sanidad. No importa el tiempo que haya pasado, Dios puede redimir lo que el enemigo ha intentado destruir. Así que hoy elige la restauración, elige la sanidad, elige vivir el sexo en el matrimonio tal como Dios lo diseñó. Un acto de amor, de unidad, de sacrificio y de glorificación a su nombre. Si este video ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver el sexo dentro del matrimonio de una manera nueva, no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Este espacio existe para hablar de temas profundos, transformadores y restauradores que muchos prefieren evitar. Además, quiero saber tu opinión. ¿Qué pasos crees que puedes tomar hoy mismo para restaurar la intimidad en tu matrimonio? ¿Qué cambios necesitas hacer para que tu vida sexual refleje mejor el propósito de Dios? Déjame tu comentario. Me encantaría saber tu historia y si estás dispuesto, orar por ti y por tu matrimonio. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga en este hermoso viaje de restauración.